Una niña pequeña desapareció durante un picnic familiar, pero 12 años después, la madre reconoce una extraña marca de nacimiento en el hijo adoptado de su vecina y se sorprende por el descubrimiento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! Elena Rivera ajustaba la pequeña corona de flores que Sofía, su hija de 4 años, insistía en usar durante el desayuno. Los rizos dorados de la niña brillaban bajo el sol que entraba por la ventana del modesto apartamento en Valencia, mientras tarareaba la misma canción infantil que había aprendido en la escuela el día anterior. «Mamá, ¿hoy es día de nubes derretidas?», preguntó Sofía, refiriéndose a los sándwiches de queso a la plancha que eran tradición en sus picnics dominicales. «Sí, mi corazón», sonrió Elena, acomodando el cuello de la blusa de su hija para cubrir la peculiar marca de nacimiento en forma de corazón en la base de su cuello. La marca era tan especial que el doctor Martínez, pediatra de la familia, solía bromear diciendo que era un sello de la naturaleza hecho exclusivamente para Sofía. Miguel, fotógrafo freelance y padre dedicado, entró en la cocina cargando la vieja cámara Canon que había adquirido cuando Sofía nació. Documentar cada momento de la vida de su hija se había convertido en una obsesión amorosa. «¿Quién está lista para el mejor domingo del año?», preguntó, besando la parte superior de la cabeza de su hija. Sofía soltó una risita mientras mordía su tostada, dejando un bigote de mermelada que Miguel inmediatamente capturó con su cámara. Aquella mañana del 17 de mayo, el ritual familiar siguió como siempre. Prepararon la cesta de picnic, llenaron botellas con agua y zumo, y Miguel verificó 3 veces si había pilas extras para la cámara. El Parque Natural de la Albufera, con sus lagos, vegetación densa y senderos semisalvajes, quedaba a solo 20 minutos en coche del centro de Valencia. A las 11:45 llegaron al parque. El estacionamiento estaba moderadamente lleno. Familias, parejas y algunos turistas aprovechaban el clima templado de la primavera española. Miguel registró el momento en que Sofía, usando su vestido amarillo favorito y sandalias rojas, corría hacia el lugar que siempre elegían, cerca de un grupo de pinos que proporcionaba una agradable sombra. «No muy cerca del agua, Sofía», le recordó Elena, extendiendo el mantel a cuadros sobre la hierba. La niña asintió distraídamente, ya entretenida con una mariquita que caminaba por su brazo. El almuerzo transcurrió con normalidad. Sofía devoró 2 sándwiches, bebió su zumo de naranja y convenció a su padre para que le tomara fotos volando cuando Miguel la levantaba en el aire. Elena observaba, sintiendo aquella felicidad simple que siempre parecía casi excesiva, como si fuera demasiado temporal para ser confiable. A las 14:22, Elena recordaba precisamente la hora porque había mirado el móvil cuando Sofía se acercó con las mejillas sonrojadas de excitación. La niña señaló hacia un campo de flores silvestres a aproximadamente 50 metros de donde estaban. «Mamá, ¿puedo recoger flores para mi corona? La de esta mañana ya está marchita», pidió Sofía, balanceándose sobre sus talones impaciente. Elena dudó por 3 segundos, mirando hacia el campo de flores. No estaba lejos, era visible, y otras familias paseaban en las proximidades. «Está bien, pero quédate donde podamos verte, y vuelve en 5 minutos», accedió Elena. «Miguel, vigílala mientras recojo esto», pidió Elena, empezando a guardar los restos del picnic. «Claro», respondió Miguel, que ajustaba la configuración de la cámara para capturar la luz del comienzo de la tarde. «Sofía, no vayas más allá de aquellos árboles», instruyó, señalando hacia un pequeño bosque que delimitaba el campo de flores. Sofía hizo un gesto afirmativo con la mano, sus rizos dorados balanceándose mientras corría hacia las flores, su risa cristalina resonando en el aire. Fueron solo 7 minutos.
Elena terminaba de guardar los últimos artículos cuando Miguel preguntó: ¿Puedes ver a Sofía? Elena se incorporó rápidamente, escudriñando el campo. No, debe estar agachada recogiendo flores. Miguel caminó algunos pasos hacia el campo. «Sofía», llamó, su voz aún tranquila. Silencio. «Sofía Rivera», llamó más fuerte, caminando más rápidamente. Elena sintió el primer espasmo de preocupación. Dejó el bolso y siguió a Miguel. Llegaron al campo de flores, llamando a su hija. Ninguna respuesta. «No pasaría al otro lado del bosque, ¿verdad?», preguntó Miguel, su voz empezando a revelar ansiedad. En los 15 minutos siguientes, la pareja se separó, examinando sistemáticamente el campo y el borde del bosque, llamando a Sofía. Otras familias en el parque notaron la agitación y se acercaron, ofreciendo ayuda. «Mi hija ha desaparecido», explicó Elena a un hombre que preguntó si podía ayudar. La palabra desaparecido sonó extraña en sus labios, como si perteneciera a otra realidad. A las 15:10, Miguel se adentró más profundamente en el bosque y su grito desgarrador hizo que Elena corriera hacia él. Estaba parado, mirando fijamente al suelo. Cuando ella se acercó, vio una pequeña sandalia roja, solitaria entre hojas secas. «Miguel». Elena sintió que las piernas le fallaban. Hay marcas de neumáticos en este sendero», susurró Miguel, señalando hacia el suelo. De hecho, había un estrecho sendero de tierra que Elena no había notado antes, probablemente usado por vehículos de mantenimiento del parque. Las marcas parecían recientes. A las 15:25, Miguel llamó a la policía. Su voz temblaba mientras informaba. «Mi hija de 4 años ha desaparecido en el Parque Natural de la Albufera». La respuesta policial fue rápida. A las 16:00, 3 patrullas estaban en el lugar. Se estableció un perímetro, y los oficiales comenzaron a tomar declaraciones de todas las personas presentes en el parque. Elena repitió docenas de veces: vestido amarillo, rizos dorados, sandalias rojas, pero solo encontramos una, y una marca de nacimiento en forma de corazón en la base del cuello. A medianoche, Elena y Miguel fueron conducidos a casa, donde investigadores instalaron escuchas en el teléfono por si había contacto para pedir rescate. La agente Torres, asignada para quedarse con ellos, explicó: «Necesitamos que estén descansados para cuando los necesitemos mañana». Pero el descanso era imposible. Elena se sentó en la cama de Sofía, sosteniendo el pequeño conejo de peluche desgastado que su hija no dejaba atrás ni en las noches que dormía en casa de su abuela. Su móvil vibró. Una notificación de la aplicación de noticias locales. Niña de 4 años desaparece a plena luz del día en el Parque Natural de la Albufera. Había una foto de Sofía, tomada del Facebook de Elena, mostrando a la niña sonriente en su último cumpleaños. Bajo la foto, el texto: «Las autoridades piden que cualquier información sobre Sofía Rivera, 4 años, sea inmediatamente reportada». Elena sintió un nudo en la garganta que parecía hecho de hormigón. A su lado, Miguel mostró una impresión que acababa de hacer. Un cartel con la foto de Sofía y las palabras «desaparecida» en letras rojas. Imprimiría cientos de ellas por la mañana. «La encontraremos», dijo Miguel, las palabras sonando huecas en el silencio de la habitación infantil. «Tenemos que encontrarla». Elena simplemente asintió, incapaz de decir lo que realmente pensaba. Que la sonrisa de Sofía en aquella foto ya parecía pertenecer a otro tiempo. Una era anterior que había terminado abruptamente a las 14:22 de un domingo que había comenzado como todos los demás. Elena miró fijamente la pantalla de su móvil, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de Sofía, con su sonrisa inocente y sus rizos dorados, parecía observarla desde otro universo. Un universo en el que su hija todavía estaba segura en casa,
donde las coronas de flores y las nubes derretidas seguían siendo parte de una rutina familiar que ahora parecía tan lejana como imposible. A las 6:15 de la mañana del lunes, Elena permanecía sentada en el sofá de la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. Observaba en silencio cómo dos técnicos instalaban equipos de escucha en el teléfono fijo. Sus movimientos metódicos, el sonido de las herramientas y el ocasional intercambio técnico entre ellos contrastaban brutalmente con el vacío que sentía en su interior. «Esto captará cualquier llamada que entre», explicó uno de los técnicos, evitando mirarla directamente a los ojos, como si tuviera miedo de ver demasiado dolor allí. «Si alguien llama por su hija, necesitamos grabarlo todo». En la cocina, el inspector López había establecido una especie de centro de operaciones improvisado. Con un grabador digital sobre la mesa y una oficial tomando notas, comenzó el interrogatorio que Elena ya había experimentado parcialmente la noche anterior. «Necesito que describan exactamente lo que Sofía llevaba puesto ayer», solicitó López con voz profesional pero amable. «Cada detalle puede ser crucial». Miguel, quien no se había cambiado de ropa desde el día anterior, comenzó. Vestido amarillo, su favorito, con pequeñas mariposas bordadas en el dobladillo, sandalias rojas, aunque solo encontramos una. Llevaba el pelo recogido parcialmente con una horquilla de mariposa. Elena se levantó abruptamente y salió de la cocina. Regresó unos minutos después con un álbum de fotografías. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer mientras lo abría frente al inspector. «Aquí», dijo, señalando una fotografía reciente de Sofía en la playa. «Así es exactamente como se veía ayer, excepto que llevaba el vestido amarillo en lugar del traje de baño». Pasó la página y mostró otra fotografía. «Y aquí se puede ver su marca de nacimiento, el corazón. Siempre la mantenemos cubierta con ropa, pero deberían saberlo, para identificarla». A las 9:30 de la mañana, Elena y Miguel regresaron al parque con varios agentes. Un equipo con perros rastreadores ya estaba trabajando. Un pastor alemán con un chaleco oficial olisqueaba intensamente la pequeña sandalia roja de Sofía, mientras su guía esperaba pacientemente. Cuando el perro captó el rastro, comenzó a avanzar decididamente por el mismo sendero donde habían encontrado la sandalia, siguiendo hasta una carretera secundaria que bordeaba el parque. «Aquí pierde el rastro», explicó la agente canina con expresión grave. «Es consistente con lo que sospechábamos. Alguien se llevó a la niña en un vehículo». De vuelta en la comisaría, el equipo de investigación había desplegado un mapa digital en una gran pantalla. Círculos rojos concéntricos mostraban el radio de búsqueda, expandiéndose desde el punto del parque donde Sofía fue vista por última vez. Triángulos amarillos marcaban los puntos de control establecidos en las carreteras circundantes. «Hemos distribuido la descripción de Sofía a todas las patrullas en un radio de 200 kilómetros», explicó un oficial a Miguel, mientras Elena hablaba con una psicóloga infantil en otra habitación. «Y estamos revisando todas las cámaras de tráfico en las salidas principales de la ciudad». Mientras tanto, Elena se sentó frente a la psicóloga, una mujer de rostro amable que sostenía un cuaderno de notas. «Si encontramos a Sofía, cuando la encontremos», corrigió rápidamente, «es posible que esté muy asustada y confundida. Necesitamos prepararnos para esa posibilidad». Al anochecer, Elena se encontraba sentada en la cama de Sofía, revisando compulsivamente las redes sociales en su teléfono. La hashtag #encontrem Sofía se había convertido en trending topic regional y cientos de personas compartían la foto de su hija. Una parte de ella se sentía reconfortada por ese apoyo colectivo. Otra parte estaba horrorizada al pensar que el rostro de su hija estaba ahora expuesto a todo el mundo, incluido quien se la había llevado.
A las 16:40 del segundo día, el inspector López regresó con nuevas evidencias. Mostró a Elena y Miguel imágenes granuladas extraídas de una cámara de seguridad distante. Este sedán oscuro salió de la zona del parque aproximadamente a la hora del desaparecimiento, señaló, ampliando la imagen lo máximo posible. Miguel se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Parece el mismo modelo que vi estacionado cerca de la entrada, donde estaba aquel hombre tomando fotografías. Su voz se elevó con urgencia. ¿Han identificado la matrícula? Está demasiado lejos para distinguirla claramente, respondió López, pero estamos trabajando en mejorar la imagen. En la noche del tercer día, exhaustos y desesperados, Elena y Miguel se sentaron con el inspector para discutir los próximos pasos. López tenía una expresión grave que anticipaba malas noticias. Han pasado casi 72 horas, comenzó con cautela. Necesitamos amplificar nuestra estrategia. Sugiero fuertemente realizar una rueda de prensa. Cuantas más personas vean el rostro de Sofía, mayores serán las probabilidades de encontrarla. Elena se levantó, negando con la cabeza. No voy a exponerme así. No puedo sentarme frente a cámaras mientras especulan sobre mi hija. Miguel tomó suavemente su mano. Elena, acabo de ver en las noticias que encontraron a esa niña de Murcia después de que sus padres hicieran un llamamiento público. Alguien la reconoció en un supermercado. Después de una noche de reflexión angustiosa, Elena finalmente accedió. La conferencia de prensa se programó para la tarde siguiente, al final del tercer día completo del desaparecimiento de Sofía. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena se sentó frente a la batería de micrófonos y cámaras. Miguel estaba a su lado, pálido pero determinado. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, pero ganaba fuerza con cada palabra. Nuestra hija Sofía desapareció hace 3 días en el Parque Natural de la Albufera. Solo tiene 4 años y nos necesita. Si alguien la ha visto, por favor. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Normalmente lo habría ignorado, pero algo la impulsó a mirarlo. Un número desconocido había enviado un mensaje que hizo que su sangre se helara. La marca de corazón está segura, deja de buscar. El teléfono de Elena vibró en su mano, paralizándola. Releyó el mensaje una vez más. La marca de corazón está segura, deja de buscar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras las cámaras continuaban grabando, ajenas al horror que acababa de experimentar. «Elena, ¿estás bien?», susurró Miguel, percibiendo el cambio repentino en su expresión. Sin responder, Elena le mostró la pantalla. Miguel palideció, haciendo un gesto al inspector López que se encontraba al fondo de la sala. En cuestión de segundos, la rueda de prensa se interrumpió y los 3 se retiraron a una habitación privada. «Necesitamos rastrear este número inmediatamente», ordenó López, tomando el teléfono de Elena y entregándoselo a un técnico que había acudido apresuradamente. El mensaje menciona específicamente la marca de nacimiento. Esto no es una coincidencia. 2 horas más tarde, en la comisaría, el técnico informático presentaba sus hallazgos con expresión derrotada. El mensaje fue enviado desde un teléfono prepago, comprado con documentación falsa en un establecimiento de Benidorm hace 3 semanas. No hay cámaras de seguridad en la tienda. Elena golpeó la mesa con frustración. Solo personas muy cercanas a nosotros conocían la marca de nacimiento de Sofía. Siempre la mantenía cubierta con ropa. El inspector López levantó la mirada de sus notas. Esto cambia la dirección de nuestra investigación. Tendremos que examinar su círculo más cercano, familiares, amigos, el personal de la escuela de Sofía. La noticia cayó como una bomba en la familia extendida de los Rivera. Al día siguiente, la hermana de Miguel, Ana, apareció en la puerta con expresión entre dolida e indignada. Elena la recibió con un abrazo tenso,
consciente de que todos estaban bajo sospecha. ¿Por qué la policía me interrogó sobre mi paradero del domingo?, preguntó Ana, apenas cruzó el umbral. ¿Realmente creen que podría hacerle daño a Sofía? Es mi sobrina, Elena. Están investigando a todos, respondió Elena, evitando su mirada. Hasta a nosotros nos han preguntado varias veces. Es el protocolo. La tensión se extendía como una telaraña invisible entre amigos y familiares. El inspector López había insistido en mantener el mensaje en secreto, pero era imposible ocultar que algo había cambiado en la investigación. Mientras tanto, la policía logró identificar al hombre que fotografiaba en el parque. Un turista alemán llamado Klaus Weber fue localizado en su hotel en Valencia. «Soy ornitólogo amateur», explicó nerviosamente en la sala de interrogatorios, mostrando cientos de fotografías de aves en su cámara. Estaba documentando las especies en el parque. No me fijé en ninguna niña. Su coartada resultó sólida cuando la policía confirmó que había estado almorzando en el restaurante del hotel durante la hora exacta del desaparecimiento de Sofía, firmando la cuenta con su tarjeta de crédito y apareciendo en las cámaras de seguridad. Al quinto día, la primera semana, se acercaba a su fin sin avances significativos. Miguel recibió una llamada que añadió otra capa de presión a su ya insoportable situación. «Lo entiendo, Juan, pero mi hija está desaparecida», respondió tensamente a su jefe. «Sé que hay sesiones programadas, pero no puedo. Simplemente no puedo trabajar ahora». Cuando colgó, encontró a Elena de pie en el pasillo, escuchando. Su mirada reflejaba una mezcla de comprensión y reproche. «Deberías aceptar esos trabajos», dijo ella suavemente. «Necesitamos el dinero para seguir buscándola». Miguel negó con la cabeza. «¿Cómo podría concentrarme en fotografiar bodas mientras Sofía está ahí fuera, perdida?» Elena no respondió. En cambio, se dirigió al cuarto de Sofía, donde pasaba horas cada día, como si la proximidad con las pertenencias de su hija pudiera de algún modo mantener viva su conexión. Al día siguiente, Elena visitó la escuela donde trabajaba como maestra. La directora, una mujer de unos 60 años con ojos amables, la recibió en su despacho. «Elena, hemos organizado sustitutos para todas tus clases», dijo, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Tómate todo el tiempo que necesites. Tu puesto estará esperándote cuando puedas volver». Aquella noche, una discusión estalló cuando Elena encontró a Miguel recogiendo algunos juguetes de Sofía que estaban esparcidos por la sala. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, arrebatándole un unicornio de peluche. «Deja todo exactamente como estaba. Ella notará si has movido sus cosas cuando regrese». Miguel la miró con una mezcla de tristeza y frustración. «Elena, solo estaba organizando un poco. No podemos vivir en un santuario». «¿Un santuario? Es su casa, y volverá a ella». La tensión entre sus diferentes formas de procesar el dolor se hacía cada vez más evidente. Elena mantenía el cuarto de Sofía como un espacio sagrado, intacto, mientras Miguel apenas podía soportar entrar allí. Al séptimo día, cuando la esperanza comenzaba a diluirse, la agente Torres llegó con noticias que reavivaron su ánimo momentáneamente. «Tenemos una posible pista», explicó, mostrándoles una imagen borrosa de una cámara de seguridad. Esta foto fue tomada anoche en una gasolinera de Alicante. Una niña rubia que coincide con la descripción de Sofía. Elena examinó frenéticamente la imagen granulada que mostraba a una niña de espaldas, sosteniendo la mano de una mujer. Solo se veía su cabello rubio y un perfil parcial. «El pelo es similar, pero no puedo ver su cara», murmuró Elena, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y terror. Esa misma noche, el inspector López apareció en su puerta con expresión sombría. Miguel y Elena contuvieron la respiración mientras entraba en la sala. «Era una familia francesa de vacaciones»,
explicó López con voz cansada. La niña tiene un cabello parecido, pero no es Sofía. Lo verificamos 2 veces. Cuando el inspector se marchó, el silencio pesado que dejó tras de sí fue roto por el estruendo de Miguel golpeando la pared, haciendo caer un portarretratos que se hizo añicos contra el suelo. «No están haciendo lo suficiente», gritó, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro. «Han pasado 7 días y no tenemos nada». Elena observó los fragmentos del marco roto. La foto de los 3, sonriendo en el último cumpleaños de Sofía, ahora cubierta de vidrios. En ese momento de claridad desesperada, tomó una decisión. Caminó hacia el teléfono y marcó un número que había estado considerando desde hacía días. «Carlos Méndez, mi nombre es Elena Rivera. Necesito su ayuda para encontrar a mi hija». Carlos Méndez llegó a la casa de los Rivera a primera hora de la mañana siguiente. Era un hombre de 54 años, cabello canoso y una cicatriz sutil en la barbilla que parecía contar su propia historia de violencia pasada. Sin saludar, se sentó directamente en el sofá y comenzó a revisar meticulosamente los informes policiales que Elena había dispuesto sobre la mesa. «Cuénteme todo de nuevo», pidió con voz grave, tomando notas detalladas en una libreta gastada. «No los detalles que dio a la policía, quiero los detalles que pensó que no eran importantes». Elena y Miguel intercambiaron miradas, sorprendidos por su enfoque directo. Durante las siguientes 2 horas, Méndez les hizo repetir cada minuto del día de la desaparición, interrumpiendo con preguntas específicas que nadie les había hecho antes. Al mediodía, Méndez insistió en visitar el parque. Caminó lentamente por el sendero que conectaba el área de picnic con el campo de flores, cronometrando cada paso con un reloj de mano. 7 minutos, murmuró, deteniéndose exactamente donde habían encontrado la sandalia de Sofía. Es demasiado tiempo para un secuestro impulsivo. Quien se llevó a su hija lo tenía planeado. De vuelta en casa, Elena se sentó frente a su ordenador, dudando, momentáneamente antes de crear una nueva página en Facebook titulada «Encontremos a Sofía Rivera». Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía la descripción y subía la fotografía más reciente de su hija, aquella donde su sonrisa revelaba el pequeño hueco de un diente recién caído. «¿Estás segura de querer hacer esto?», preguntó Miguel desde el umbral de la puerta. «Necesitamos que más personas la busquen», respondió Elena, haciendo clic en publicar. En menos de 3 horas, la página había sido compartida más de 2000 veces. Mientras Elena gestionaba la creciente atención en redes sociales, Miguel se encerró en el cuarto oscuro que utilizaba como estudio fotográfico. Allí, revelaba meticulosamente fotografías de todos los lugares favoritos de Sofía. El parque infantil donde le encantaba columpiarse, la heladería donde siempre pedía fresas con nata, la playa donde había construido su primer castillo de arena. Estaba creando un mapa visual de la vida de su hija, esperando completarlo cuando ella regresara. Esa misma noche, Méndez desapareció sin avisar. Elena recibió un mensaje escueto. «Investigando contactos. No me llame». Regresó 2 días después, oliendo ligeramente a alcohol y tabaco. «He estado en bares del puerto», explicó ante la mirada interrogante de Elena. «Hablando con personas que podrían saber sobre redes de tráfico de niños». «¿Y?», preguntó Miguel ansiosamente. «Hay rumores sobre alguien que facilita transferencias de niños fuera del país. Estoy siguiendo esa pista». A las 2 semanas de contratar a Méndez, el inspector López apareció en la puerta de los Rivera con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Han contratado a Carlos Méndez?», exigió saber, apenas Elena abrió la puerta. «Ese hombre fue expulsado del cuerpo por métodos cuestionables. Podría comprometer toda nuestra investigación». Elena se irguió, enfrentándolo sin temor. «Ha pasado un mes,
Y ustedes no tienen absolutamente nada. ¿Qué esperaba que hiciéramos? Quedarnos sentados esperando mientras Sofía está ahí fuera. El conflicto entre la investigación oficial y las iniciativas paralelas de Méndez se intensificó cuando éste comenzó a reentrevistar a testigos ya interrogados por la policía. En una cafetería cercana al parque, mostró fotografías de diferentes modelos de coches al encargado del estacionamiento. ¿Está seguro que era este tipo de sedán?, insistió, señalando una imagen específica. Creo que sí, respondió el hombre, entrecerrando los ojos. Pero tenía algo diferente en el parachoques trasero, como una abolladura o una marca. Este detalle, aparentemente insignificante, no había sido registrado en los informes policiales. En el apartamento de los Rivera, Méndez había transformado una pared completa en un elaborado mapa de investigación. Líneas rojas conectaban el parque con diversas ciudades cercanas, marcando posibles rutas de escape. Fotografías y notas manuscritas completaban este retrato visual del caso. Miguel, mientras tanto, canalizaba su angustia en acciones concretas. Una tarde, Elena lo encontró en una imprenta local, supervisando la impresión de miles de nuevos carteles con la foto de Sofía y detalles sobre una recompensa por información. Hemos aumentado la cantidad, explicó con voz ronca por la falta de sueño. Alguien tiene que saber algo. La visibilidad mediática del caso se amplificó cuando Elena aceptó aparecer en un programa de televisión regional. Sentada bajo las intensas luces del estudio, sostuvo el conejo de peluche favorito de Sofía mientras miraba directamente a la cámara. Si alguien está cuidando de ella, por favor, sepan que no puede dormir sin este conejito. Lo abraza todas las noches y le cuenta sus secretos. Al cumplirse un mes exacto del desaparecimiento, Méndez recibió una llamada que cambió su expresión habitualmente impasible. Anotó rápidamente una dirección y convocó a Elena y Miguel. «Tenemos un testigo», explicó mientras conducía hacia un café en las afueras de la ciudad. Alguien que vio algo el día de la desaparición pero tenía miedo de hablar. En una mesa apartada del café los esperaba una mujer mayor, de unos 70 años, que jugueteaba nerviosamente con su taza de té. Se presentó como la señora Morales. «Yo estaba caminando por el bosque esa tarde», comenzó con voz temblorosa. «Vi a una niña rubia con vestido amarillo siendo llevada por un hombre. Ella no gritaba, parecía adormecida». Elena contuvo la respiración. «¿Por qué no habló antes?» «Tenía miedo», confesó la mujer. «El hombre me miró fijamente cuando pasé cerca. Había algo amenazador en sus ojos». Cuando terminó su relato, la señora Morales extrajo de su bolso un pequeño objeto que entregó a Méndez con manos temblorosas. Al verlo, Elena ahogó un grito. Era una pequeña horquilla con forma de mariposa que Sofía llevaba puesta el día de su desaparición. La mujer la había encontrado cerca de la salida del parque, pero temerosa de involucrarse, la había guardado durante semanas hasta finalmente reunir el valor para contactar a alguien. La horquilla de mariposa reposaba sobre la mesa del laboratorio forense, iluminada intensamente bajo la luz especializada. El técnico, usando guantes de látex y una lente de aumento, examinaba cada milímetro del pequeño objeto con meticulosidad científica. Elena observaba a través del cristal, conteniendo la respiración, mientras el especialista extraía cuidadosamente fibras microscópicas adheridas a los pliegues del metal. «Es definitivamente la horquilla de Sofía», confirmó el inspector López, consultando las fotografías del día de la desaparición. El testimonio de la señora Morales y esta evidencia física representan nuestro primer avance significativo. 3 horas más tarde, el equipo forense confirmó la presencia de ADN no perteneciente a Sofía en la horquilla. «Podría ser del secuestrador», explicó la forense jefe, una mujer de expresión severa pero mirada compasiva.
Estamos comparándolo con nuestras bases de datos, pero necesitaremos tiempo. En una sala adyacente, la señora Morales permanecía sentada junto a un dibujante forense, describiendo meticulosamente los rasgos del hombre que había visto. Cabello grisáceo en las sienes, nariz aguileña, una cicatriz fina cerca de la ceja izquierda. Detallaba mientras los trazos cobraban vida bajo el lápiz experto. Tenía algo inquietante en su mirada, añadió, estremecida por el recuerdo, como si estuviera calculando constantemente. El inspector López observaba el proceso con renovado entusiasmo, sus ojos cansados reflejando un destello de esperanza cuando el dibujante terminó el retrato. Distribuiremos esto inmediatamente a todas las unidades y medios de comunicación, aseguró, sosteniendo el dibujo con cuidado mientras lo escaneaban en alta resolución. Esa misma noche, Miguel recibió una llamada de Méndez. «Necesito que venga solo a mi oficina», solicitó el investigador con tono urgente. «He encontrado algo que debe permanecer fuera del radar oficial por ahora». El apartamento desordenado que Méndez llamaba oficina estaba ubicado sobre un antiguo taller mecánico. Sobre una mesa improvisada con caballetes, desplegó fotografías y documentos. «Mi contacto en Denia ha identificado a alguien que coincide con el retrato robot», explicó, señalando una imagen borrosa. «Trabaja falsificando documentos, especialmente pasaportes. Tiene conexiones en el norte de África». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que intentan sacarla del país?» «Es una posibilidad que debemos considerar seriamente», respondió Méndez, marcando varios puntos en un mapa costero. «Si es así, no tenemos mucho tiempo». 3 meses después del desaparecimiento, la vida de los Rivera había sufrido una transformación completa. Elena había convertido el comedor en un centro de operaciones con un gran tablero blanco cubriendo la pared principal. Meticulosamente, organizaba cada pista, testimonio y posible avistamiento con marcadores de diferentes colores, creando un mosaico de información que revisaba obsesivamente cada mañana y cada noche. Miguel, por su parte, se había sumergido en su trabajo fotográfico con intensidad casi autodestructiva. Aceptaba cualquier encargo disponible: bodas, eventos corporativos, retratos familiares, todo para financiar los crecientes gastos de la investigación privada. «No puedes seguir así», le advirtió su hermana Ana, encontrándolo dormido sobre su escritorio a las 4 de la madrugada. «Apenas duermes, apenas comes». «Necesitamos el dinero», murmuró Miguel, frotándose los ojos enrojecidos. «Los honorarios de Méndez, los carteles, la recompensa, todo suma». Las diferentes formas en que procesaban su dolor estaban creando un abismo entre ellos. Elena mantenía una rutina inflexible, organizando obsesivamente las ropas de Sofía cada noche, escuchando grabaciones de su risa, como si preservar estos rituales pudiera mantener vivo el lazo con su hija. Miguel, incapaz de soportar el santuario en que se había convertido la habitación de Sofía, había comenzado a dormir en el sofá del estudio. Durante una sesión con la psicóloga especializada en traumas familiares, la tensión se hizo evidente. «Cada uno está procesando el dolor de manera diferente», explicó la especialista, notando la distancia física entre ambos en el sofá. «Es natural, pero peligroso si no logran comunicarse. ¿Cómo puedo comunicarme con alguien que prefiere fotografiar bodas mientras nuestra hija sigue desaparecida?», estalló Elena, dejando salir meses de resentimiento acumulado. «¿Y cómo puedo yo explicarte que necesitamos sobrevivir económicamente, además de emocionalmente?», replicó Miguel, la fatiga acentuando cada palabra. A media tarde del siguiente día, el inspector López solicitó una videoconferencia urgente. Su expresión grave alertó inmediatamente a Elena y Miguel. «El vehículo que identificamos en las imágenes del parque ha sido encontrado».
anunció sin preámbulos. Abandonado en una pequeña localidad cerca de la frontera portuguesa. Las fotografías enviadas por la policía portuguesa mostraban el interior del sedán oscuro. Bajo el asiento trasero, parcialmente visible, se encontraba un pequeño calcetín infantil. Estamos analizando muestras de cabello encontradas en el vehículo, continuó López. Las compararemos con el ADN de Sofía que obtuvimos de su cepillo de dientes. Aquella noche, la tensión entre Elena y Miguel alcanzó su punto crítico cuando ella descubrió que había aceptado un trabajo fotográfico de 3 días en Madrid. «¿Cómo puedes irte ahora?», demandó, incrédula. «Acabamos de recibir la noticia sobre el coche. El pago por este trabajo financiará otro mes de investigación con Méndez», respondió Miguel, agotado por la constante justificación de sus decisiones. «¿Qué prefieres? ¿Que me quede sentado aquí mirando el teléfono o que consiga recursos para continuar buscándola?» La discusión escaló rápidamente, revelando heridas más profundas que el desaparecimiento había abierto entre ellos. Tarde esa noche, cuando un silencio tenso se había instalado en el apartamento, sonó el teléfono. Elena, que había estado dormitando sobre los informes en la mesa del comedor, se sobresaltó y contestó medio adormilada. Del otro lado, escuchó una voz infantil que susurró, «¿Mamá?», antes de que la llamada se cortara abruptamente, dejándola congelada, con el corazón martilleando en su pecho, incapaz de determinar si realmente había oído la voz de Sofía o si su mente agotada había creado lo que su corazón desesperadamente deseaba escuchar. «¿Mamá?». La palabra quedó suspendida en el aire como una nota musical que se desvanece lentamente. Elena permaneció inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oreja, escuchando únicamente el tono intermitente de la llamada finalizada. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en sus sienes. «Miguel», gritó finalmente, su voz quebrándose en la quietud del apartamento. «Miguel». Era ella. Era Sofía. Miguel apareció en el umbral de la puerta, el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Qué ocurre? ¿Quién llamó?». Elena intentaba rediscar frenéticamente el número desconocido que ahora aparecía como no disponible en la pantalla. «Era su voz, Miguel», dijo «mamá», y luego cortaron. «Era ella, estoy segura». A las 3 de la madrugada, el inspector López y 2 técnicos de comunicaciones ya estaban en el apartamento. Uno de ellos conectó el teléfono de Elena a un equipo portátil, mientras el otro configuraba un sistema para interceptar cualquier llamada futura. «No podemos confirmar nada hasta analizar la grabación», explicó López, intentando moderar las expectativas. «Las llamadas a su línea fija se graban automáticamente desde que instalamos el equipo». En el laboratorio de análisis de audio, Elena observaba ansiosamente mientras un especialista manipulaba el software avanzado que procesaba los escasos 2 segundos de audio capturados. «Es difícil confirmar con tan poco material», explicó el técnico, ajustando filtros y frecuencias. «La voz es claramente infantil, pero determinar si pertenece específicamente a su hija». Elena se colocó los auriculares, reproduciendo la grabación una y otra vez. «Mamá, mamá». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba, junto con la grabación, reconociendo en aquella única palabra la cadencia particular con que Sofía siempre la llamaba. Méndez, por su parte, había activado todos sus contactos para rastrear el origen de la llamada. En su oficina improvisada, hablaba en voz baja con alguien de la compañía telefónica. «No me importa si es irregular, necesito una localización aproximada, aunque sea un área general», insistió, deslizando un sobre por debajo de la mesa. Podría ser la diferencia entre encontrar viva a una niña o no. 2 días después, Méndez desplegó un mapa digital frente a los Rivera.
Un círculo rojo englobaba parte de la provincia de Málaga, en la costa sur de España. La llamada se originó en esta región, explicó, señalando el área marcada. No es preciso, pero nos da un punto de partida. Es consistente con la ruta que sospechábamos hacia Marruecos. Miguel contempló el mapa con expresión cautelosa. ¿Cuán confiable es esta información?, preguntó cruzando los brazos. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas o mensajes que no llevaron a nada? Necesitamos estar seguros antes de crear falsas esperanzas. Elena lo miró fijamente, identificando en su rostro el miedo disfrazado de escepticismo. Ni siquiera quieres creer que era ella, le acusó con voz quebrada. Es más fácil para ti pensar que se ha ido para siempre, ¿no es así? A los 6 meses del desaparecimiento, el caso recibió un nuevo impulso mediático cuando David Serrano, un reconocido documentalista, propuso producir una serie sobre Sofía. Queremos traer atención renovada al caso, explicó mientras su equipo instalaba equipos en la sala de los Rivera. Los casos como este necesitan mantenerse en la conciencia pública. Elena aceptó inmediatamente, viendo otra oportunidad de amplificar la búsqueda. Durante su entrevista individual, miró directamente a la cámara con determinación férrea. 6 meses, y todavía escucho sus pasos por la casa. Sé que está viva y sé que la encontraremos. Miguel, filmado separadamente, ofreció una perspectiva más contenida. Cada nuevo día es una batalla entre la esperanza y la preparación para lo peor. Es un equilibrio imposible de mantener, confesó, las ojeras profundas, evidenciando su agotamiento emocional. La tensión entre ambos quedó dolorosamente expuesta durante una cena que el equipo filmaba como parte del documental. Cuando el realizador preguntó sobre cómo imaginaban el futuro, Miguel respondió con una honestidad devastadora. A veces me pregunto si solo estamos prolongando nuestro sufrimiento, admitió sin mirar a Elena. Si seguimos así, suspendidos en este limbo. Elena golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. ¿Cómo te atreves? Ella está viva. Tu hija está viva y te has rendido. Aquella noche, Elena encontró a Miguel empacando algunas prendas en una pequeña maleta. Necesitamos espacio, explicó él, mientras la cámara seguía grabando desde una distancia discreta. No puedo seguir viviendo en la central de operaciones en que se ha convertido nuestra casa. No así. 3 días después, Elena y Méndez viajaban por la autovía hacia Málaga, el maletero repleto de carteles actualizados con la foto de Sofía. El silencio entre ellos solo era interrumpido ocasionalmente por indicaciones del GPS. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó Elena finalmente, mirando el paisaje cambiante por la ventanilla. Al permitir que Miguel se fuera, Méndez mantuvo la vista en la carretera. No estoy aquí para juzgar sus decisiones personales. Estoy aquí para encontrar a su hija. En la comisaría de Málaga, la recepción fue menos que entusiasta. El oficial, local, visiblemente sobrecargado de trabajo, apenas ocultó su irritación. Entiendo su situación, señora, dijo con tono burocrático. Pero no tenemos recursos para dedicar a un caso de Valencia. Podemos distribuir la información, pero poco más. Después de una semana de búsqueda infructuosa en Málaga, visitando albergues, hospitales y comunidades cercanas al puerto, Elena y Méndez comenzaron a preparar su regreso a Valencia. Estaban cargando el coche cuando el teléfono de Elena sonó. Era el inspector López, su voz transmitiendo una urgencia inusual. Elena, la policía ha interceptado una operación de falsificación de documentos en Algeciras, informó rápidamente. Entre los archivos confiscados, encontraron una carpeta con el nombre Sofía. Contiene una fotografía reciente de una niña rubia, con la marca de nacimiento en forma de corazón parcialmente visible en su cuello. Elena sintió que el tiempo se detenía mientras procesaba las palabras del inspector López.
una carpeta con el nombre de Sofía, una fotografía, la marca de corazón. Su cuerpo entero se estremeció. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Algeciras?, preguntó a Méndez, quien ya estaba calculando la ruta en su teléfono. 3 horas si salimos ahora mismo, respondió, arrojando las últimas maletas al maletero. No respetes los límites de velocidad. Durante el viaje, Elena mantuvo los ojos fijos en la carretera mientras Méndez conducía a una velocidad temeraria. El GPS marcaba que estaban a 50 kilómetros de distancia cuando López volvió a llamar para confirmar que los esperaría personalmente. Necesitamos llegar cuanto antes, repetía Elena como un mantra, aferrándose al asiento mientras Méndez adelantaba vehículos. Cuando finalmente llegaron al edificio policial en Algeciras, el inspector López los recibió en la entrada con expresión grave. Los condujo directamente a una sala de evidencias donde un oficial con guantes blancos manipulaba cuidadosamente documentos protegidos en fundas plásticas. Esta es la carpeta marcada como Sofía Lucía, explicó López, mientras el oficial abría el contenedor para revelar su contenido. Varios documentos y fotografías meticulosamente organizadas. El corazón de Elena se detuvo cuando vio la fotografía principal. Una niña rubia con cabello más largo que cuando desapareció, vestida con ropa simple y sin adornos. Su mirada era seria, casi resignada, pero inconfundiblemente Sofía. Lo más revelador, en la base del cuello, parcialmente visible, se apreciaba la marca de nacimiento en forma de corazón. «Es ella», susurró Elena, tocando la fotografía protegida con dedos temblorosos. Ese mirar, aunque esté asustada, reconocería a mi hija en cualquier lugar. El investigador forense señaló un pasaporte falso incluido entre los documentos. Trabajo de alta calidad. Identificación como Lucía Salvatierra, 5 años. Ciudadana marroquí nacida en Tánger. Quien fabricó esto es un profesional. López condujo a Elena y Méndez a una sala contigua donde pudieron observar a través de un cristal unidireccional a un hombre de mediana edad siendo interrogado. Se llama Torres, es el principal falsificador detenido en la operación. Yo solo produzco los documentos, protestaba Torres nerviosamente. No sé para dónde van los niños ni quién los lleva. Méndez entró en la sala de interrogatorio, sentándose frente al detenido con calma intimidante. ¿Quién es B? ¿Cómo contactó contigo? ¿Dónde os reunisteis? Torres evitaba el contacto visual mirando a la mesa. Solo sé que le dicen B. Siempre pagaba en efectivo. Nunca hablamos directamente, usaba intermediarios. Mientras el interrogatorio continuaba, Elena recibió una llamada de Miguel. Al enterarse de la noticia sobre la fotografía, había tomado el primer tren disponible hacia Algeciras. 2 horas más tarde, cuando Miguel llegó al centro de operaciones, se produjo un reencuentro tenso pero significativo. Ambos se fundieron en un abrazo breve, dejando momentáneamente de lado sus diferencias. «¿Cómo estás?», preguntó él, estudiando las profundas ojeras en el rostro de Elena. «Sobreviviendo», respondió ella con sencillez. «Es ella, Miguel. La foto es nuestra Sofía». En la sala principal de operaciones, un enorme mapa del estrecho de Gibraltar dominaba la pared. Oficiales españoles y marroquíes señalaban posibles puntos de cruce y áreas de búsqueda en ambos lados del estrecho. La operación había adquirido carácter internacional. «Creemos que intentaban llevarla a Marruecos como punto de tránsito», explicó un oficial de enlace. «Desde allí podría ser trasladada a cualquier parte». Un técnico informático forense trabajaba en una computadora confiscada, descifrando comunicaciones codificadas. Utilizaban un sistema de sustitución de palabras bastante sofisticado, explicó, mostrando en la pantalla algunos mensajes descifrados. Elena leyó con horror el texto revelado. Paquete 1, Sofía, preparado para transferencia.
Paquetes 2 y 3 en espera. Confirmación de recepción pendiente. «Hay más niños», susurró Miguel palideciendo. El inspector López asintió gravemente. «Por eso esta operación es tan crucial. No se trata solo de Sofía. Creemos que estamos ante una red organizada de tráfico infantil». En videoconferencia con las autoridades marroquíes, López explicaba la situación. «Creemos que la intención era llevarla a Marruecos, posiblemente como punto de paso para otro destino. Necesitamos su cooperación para vigilar todos los puertos y pasos fronterizos». Esa noche, en un austero cuarto de hotel en Algeciras, Elena, Miguel y Méndez revisaban exhaustivamente cada documento, buscando pistas adicionales. Habían desplegado todo el material sobre las camas y mesas, creando un mosaico de información. «El perfil que estamos construyendo de B sugiere un hombre entre 55 y 65 años», explicó una agente policial que se había unido a ellos. «Metódico, con recursos significativos y posibles conexiones internacionales». El cansancio finalmente venció a Elena cerca de las 4 de la madrugada. Apenas había cerrado los ojos cuando el teléfono de la habitación sonó violentamente, sobresaltándolos a todos. Miguel atendió, colocando el aparato en altavoz. «Sé que están en Algeciras», pronunció lentamente una voz masculina con acento extranjero. «Si quieren ver a la niña del corazón nuevamente, vengan solos al Mirador del Estrecho mañana a las 5 de la tarde. Sin policía, o ella cruza el estrecho para siempre». La voz del hombre con acento extranjero resonaba en la habitación del hotel mientras Elena, Miguel y Méndez se miraban con expresiones de shock. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que sentía que podría salirse de su pecho. «Es una trampa», sentenció López cuando fue informado de la llamada 30 minutos después. «No podemos permitir que se expongan así. Este tipo de criminales no mantienen su palabra». La sala de reuniones improvisada en el hotel se había convertido en un campo de batalla verbal. Elena, con las manos temblorosas pero la voz firme, enfrentó al inspector. «Es la primera comunicación directa sobre Sofía en más de 9 meses. No vamos a ignorar esta oportunidad, con o sin su ayuda». Miguel, quien había mantenido distancia emocional durante semanas como mecanismo de defensa, se encontró sorprendentemente del lado de Elena. «Si existe la más mínima posibilidad de recuperarla», Méndez, observando la determinación inquebrantable de los Rivera, decidió intervenir como mediador. «Podemos hacer esto de forma segura. Agentes disfrazados, equipos de escucha, vigilancia aérea discreta. Si trabajamos juntos, quizás logremos tanto proteger a los padres como capturar a quien está detrás de esto». En la terraza del hotel, con vistas al estrecho de Gibraltar, donde África se dibujaba como una silueta difusa en la distancia, Elena y Miguel conversaban en voz baja mientras la tarde caía. «¿Y si es nuestra única oportunidad?», susurró Elena, sus ojos fijos en las aguas que separaban 2 continentes. «¿Y si decimos que no, y ella desaparece para siempre?». Miguel cubrió la mano de Elena con la suya, un gesto de intimidad que llevaba meses ausente entre ellos. «Iremos. Pero debemos ser inteligentes. Esta podría ser nuestra única oportunidad». A la mañana siguiente, un equipo técnico instalaba discretamente micrófonos ocultos en la ropa de Elena y Miguel. Un especialista verificaba la transmisión mientras daba instrucciones precisas. «Mantengan conversaciones naturales ocasionalmente para confirmar que el audio sigue funcionando. Si detectan cualquier amenaza inmediata, utilicen la palabra mariposa y los equipos intervendrán». A las 16:30, el matrimonio Rivera se dirigía en silencio hacia el Mirador del Estrecho. Elena sostenía firmemente un retrato enmarcado de Sofía que habían traído como prueba de identidad. Sus nudillos estaban blancos por la presión. «Todo estará bien», murmuró Miguel, aunque su voz traicionaba su propio miedo. El Mirador del Estrecho,
un punto panorámico con vistas impresionantes al mar Mediterráneo y las costas de Marruecos, estaba moderadamente concurrido cuando llegaron a las 16:55. Turistas tomaban fotografías del atardecer inminente. Algunos compraban recuerdos en el pequeño kiosco. Entre ellos, agentes disfrazados se posicionaban estratégicamente, aparentando ser visitantes casuales. A las 17:10, un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello grisáceo, bien peinado y gafas de sol oscuras, se aproximó con naturalidad estudiada. Vestía una camisa de lino clara y pantalones beige, como cualquier turista adinerado disfrutando de la costa española. «El atardecer es especialmente hermoso hoy, ¿no creen?», comentó casualmente, colocándose junto a la barandilla cerca de ellos. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento al estudiar el perfil del hombre. Algo en la forma de su nariz, la cicatriz casi imperceptible cerca de su ceja izquierda, coincidía con el retrato robot. «¿Dónde está nuestra hija?», preguntó directamente, incapaz de mantener la fachada de normalidad. El hombre sonrió levemente y se sentó en un banco próximo, manteniendo una distancia calculada que dificultaría cualquier intervención repentina. «Sofía, o como la llamo ahora, Lucía, está segura. Se ha adaptado bien a su nueva vida». Miguel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. «¿Por qué deberíamos creerte?». Víctor, como se identificó momentos después, describió con precisión perturbadora detalles íntimos de la vida de Sofía. Aún duerme con el brazo derecho bajo la almohada. Todavía pide que revisen debajo de la cama antes de dormir. Sigue cantando esa canción sobre estrellas antes de quedarse dormida. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. ¿Por qué ella? ¿Por qué nuestra hija entre tantas otras niñas? «La marca de corazón», respondió Víctor con una nota casi de orgullo en su voz. «Él las colecciona por sus marcas únicas». «¿Quién es él? ¿Quién es el coleccionista?», exigió Miguel, la tensión visible en su mandíbula. Víctor sonrió enigmáticamente. «Alguien que valora la singularidad. Alguien que puede pagar muy generosamente». Explicó entonces que Sofía sería devuelta únicamente mediante el pago de 1 millón de euros. Detalló el proceso de transferencia y los pasos a seguir para el intercambio, mientras Elena y Miguel intercambiaban miradas de incredulidad y horror. De repente, la actitud de Víctor cambió. Su postura se tensó y su mirada se volvió vigilante. «Han traído compañía», murmuró, mirando más allá de ellos. «Nuestro acuerdo queda cancelado». Elena giró ligeramente la cabeza y vio a uno de los agentes disfrazados hablando discretamente por radio. Víctor se levantó bruscamente y comenzó a alejarse a paso rápido. «No, espera», gritó Elena. Pero el hombre ya corría hacia las escaleras que descendían del mirador. Lo que siguió fue una persecución caótica. Víctor navegaba ágilmente entre turistas sorprendidos mientras varios agentes, abandonando sus disfraces, corrían tras él. Miguel, impulsado por 9 meses de desesperación acumulada, se unió a la persecución. Méndez, que había estado observando desde un vehículo cercano, interceptó a Víctor en las escaleras inferiores. Hubo un forcejeo breve pero intenso. El investigador privado logró derribar al secuestrador cuando éste intentaba teclear frenéticamente en su teléfono móvil. Minutos después, con Víctor esposado y rodeado de agentes, el inspector López se acercó con expresión grave. Sostenía el teléfono confiscado al secuestrador y mostró la pantalla a Elena y Miguel. El último mensaje enviado, dirigido a un contacto identificado únicamente como guardián, contenía solo 3 palabras: «Quema el puente», sugiriendo que, donde quiera que estuviera Sofía, alguien acababa de recibir órdenes de moverla, o, en el peor escenario posible, eliminar cualquier conexión con su secuestrador capturado. «Quema el puente». Las 3 palabras en la pantalla del teléfono de Víctor Salvatierra
desataron una oleada de actividad frenética. El inspector López inmediatamente activó su radio, ordenando a todas las unidades disponibles mantenerse en alerta máxima mientras conducía a Víctor, ahora esposado, hacia un vehículo policial blindado. «Necesitamos saber exactamente qué significa ese mensaje», exigió López al prisionero mientras dos agentes lo escoltaban. «Si le ocurre algo a la niña porque no cooperaste, te enfrentarás a cargos mucho más graves». Víctor Salvatierra mantuvo un silencio obstinado, una leve sonrisa despreciativa apenas visible en la comisura de sus labios. «Quiero a mi abogado», fue su única respuesta, pronunciada con una calma desconcertante. En la comisaría de Algeciras, una habitación fue transformada rápidamente en centro de operaciones. Mapas de la región fronteriza con Portugal y la costa marroquí cubrían las paredes, mientras agentes de la Interpol se unían por videoconferencia a la investigación. Los teléfonos sonaban incesantemente, y el personal técnico trabajaba para descifrar la información extraída del móvil de Salvatierra. «Hemos identificado comunicaciones con números en Marruecos, Portugal y Francia», informó un analista, proyectando un diagrama complejo en la pantalla principal. «El patrón sugiere una red organizada con múltiples puntos de contacto». Mientras tanto, Elena y Miguel permanecían en una sala contigua, la tensión palpable entre ellos reemplazada temporalmente por la urgencia compartida. Méndez entró con una carpeta gruesa, desparramando su contenido sobre la mesa. «La investigación del pasado de Víctor Salvatierra revela algo perturbador», comenzó, señalando fotografías de otras niñas desaparecidas. «En los últimos 5 años, 5 niños pequeños con marcas de nacimiento distintivas han desaparecido en diferentes países europeos. Todos los casos siguen sin resolver». Elena estudió las imágenes con horror creciente. Una niña con una marca en forma de media luna en la mejilla. Un niño con una mancha similar a una estrella en el brazo. «¿Crees que todas estas desapariciones están conectadas?» «La evidencia apunta en esa dirección», confirmó Méndez. «Y hay más. La hija que Salvatierra afirmaba haber perdido, Marta Salvatierra, parece no existir antes de 2015. Es como si hubiera sido creada únicamente para proporcionar una coartada para la existencia de Lucía». La puerta se abrió y el inspector López entró con expresión grave. «El abogado de Salvatierra ha llegado. No cooperará sin garantías de reducción de condena, y no estamos en posición de ofrecer eso sin aprobación judicial». Miguel golpeó la mesa con frustración. «Cada minuto que pasa es un minuto que ella podría estar cruzando otra frontera. Necesitamos acción inmediata». López asintió, comprendiendo la frustración. «La policía marroquí ha intensificado la vigilancia en todos los puertos, y tenemos equipos movilizándose en la frontera portuguesa, pero sin saber exactamente dónde buscar». En ese momento, un técnico forense digital interrumpió con nuevos hallazgos. «Hemos analizado las ubicaciones de donde se originaron las comunicaciones de Salvatierra en los últimos 3 meses», explicó, mostrando un mapa con puntos marcados. «Este punto, cerca de la frontera portuguesa, en una zona rural de Ayamonte, muestra actividad frecuente». El área señalada parecía aislada, una región boscosa con pocas propiedades dispersas. Méndez estudió el mapa con atención renovada. «Necesito información sobre propiedades aisladas en esa zona, especialmente las compradas con dinero extranjero en los últimos años». Utilizando contactos no oficiales, el investigador privado obtuvo rápidamente datos sobre una casa particular, una propiedad remota comprada a través de una sociedad offshore 2 años atrás. Elena y Miguel examinaron las imágenes satelitales que Méndez había conseguido. Una casa aislada con acceso a caminos secundarios que conducían directamente a Portugal. «Si esperamos por órdenes»,
judiciales y coordinación internacional, podría ser demasiado tarde, advirtió Méndez, planteando la opción que todos temían discutir. La burocracia nos llevará días, y ese mensaje quema el puente sugiere que están actuando ahora. Elena no dudó ni un segundo. No me importan las leyes en este momento. Si existe la más mínima posibilidad de que Sofía esté allí, iré hasta el fin del mundo. La decisión, aunque arriesgada y potencialmente ilegal, fue unánime. Méndez consiguió un vehículo no rastreable y los tres partieron hacia Ayamonte bajo el manto de la noche, equipados apenas con cámaras, radios y un arma que Méndez había traído. La carretera oscura serpenteaba entre colinas y bosques, el silencio dentro del vehículo solo interrumpido por las ocasionales indicaciones del GPS. A las 2:15 de la madrugada, llegaron a la zona próxima a la propiedad sospechosa. Estacionaron el coche camuflado entre árboles, a 1 kilómetro de distancia, preparándose para aproximarse a pie. Solo reconocimiento visual, instruyó Méndez mientras avanzaban sigilosamente entre la vegetación. No intentamos entrar, solo confirmamos si hay actividad. Si vemos algo sospechoso, contactamos a López. Después de 20 minutos de cuidadoso avance, alcanzaron una posición elevada que ofrecía visibilidad hacia la casa aislada. A través de binoculares, observaron luces encendidas en una ventana del segundo piso. Un automóvil estaba estacionado frente a la entrada principal y, lo más importante, una pequeña bicicleta infantil rosa se apoyaba contra la baranda del porche. Elena contuvo un jadeo, apretando instintivamente la mano de Miguel. La presencia de una bicicleta infantil en una propiedad tan remota, conectada a un sospechoso de secuestro, no podía ser coincidencia. Su observación silenciosa fue interrumpida por el sonido de neumáticos sobre grava. Un vehículo se aproximaba rápidamente por el camino principal, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. El coche se detuvo frente a la casa, y de él descendió un hombre que parecía cargar documentos o carpetas. Entró apresuradamente en la vivienda sin llamar, como si fuera esperado con urgencia. Segundos después, un sonido desgarró el silencio de la noche rural, el llanto inconfundible de una niña, su voz quebrada por sollozos que llegaban hasta ellos con claridad cristalina. Elena cubrió su boca con ambas manos para contener un grito de reconocimiento mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No necesitaba pruebas científicas ni confirmación oficial para saber que aquel llanto pertenecía a Sofía. El llanto de cientos. Una niña rompió el silencio de la noche, y Elena supo inmediatamente que era Sofía. Esa voz, aunque quebrada por el miedo, era inconfundible para el corazón de una madre que había pasado casi un año escuchándola solo en sus sueños. «Es ella», susurró, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Tenemos que actuar ahora». Méndez, evaluando rápidamente la situación, sacó su teléfono y marcó el número del inspector López. «Confirmado. Hay una niña en la propiedad y acabamos de ver llegar a alguien con documentos. Se están preparando para trasladarla». La respuesta de López fue inmediata pero frustrante. «Equipos tácticos en camino. Tiempo estimado de llegada, 40 minutos. No se acerquen a la propiedad. Repito, manténganse a distancia». Miguel observaba intensamente la casa a través de los binoculares. «Están encendiendo más luces. El hombre que acaba de llegar está hablando con alguien más. Parece que están empacando». La actividad dentro de la casa se intensificaba visiblemente. Sombras se movían tras las cortinas, y un segundo hombre apareció brevemente en una ventana del piso superior, aparentemente colocando objetos en mochilas. «No tenemos 40 minutos», determinó Méndez, calculando fríamente. «Para cuando llegue la policía, ya se habrán ido». Elena y Miguel intercambiaron una mirada cargada de angustia y determinación. «¿Qué sugieres?», preguntó Elena, dispuesta a cualquier cosa.
Tengo una idea para retrasarlos, respondió Méndez, extrayendo de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico. Puedo sabotear su vehículo, ganar tiempo hasta que llegue el equipo táctico. Sin esperar aprobación, Méndez se deslizó en la oscuridad, aprovechando la cobertura de arbustos y sombras para acercarse al coche estacionado. Con movimientos precisos y silenciosos, instaló el dispositivo bajo el vehículo, conectándolo directamente al sistema eléctrico. Regresó junto a Elena y Miguel justo cuando más luces se encendían en la planta baja de la casa. «Ahora esperamos», murmuró limpiándose el sudor de la frente. «El dispositivo causará un cortocircuito temporal cuando intenten arrancar. Nada permanente, pero suficiente para ganar tiempo». 20 minutos después, la puerta principal se abrió. 2 hombres salieron, uno cargando a una niña adormilada envuelta en una manta. El cabello rubio de la pequeña brillaba bajo la luz del porche y Elena tuvo que morderse el puño para no gritar el nombre de su hija. El conductor intentó encender el motor, pero solo consiguió un ruido áspero y entrecortado. Lo intentó varias veces más, golpeando con frustración el volante mientras el segundo hombre gesticulaba furiosamente. «Está funcionando», susurró Miguel, pero su alivio fue breve. Uno de los hombres, aparentemente más cauteloso, comenzó a examinar los alrededores con expresión suspicaz. Notó movimiento en la vegetación donde se ocultaban y alertó inmediatamente a su compañero. Las luces de la casa se apagaron de golpe. «Nos han visto», advirtió Méndez, tomando una decisión instantánea. «Tenemos que movernos, ya». Como confirmando sus palabras, un disparo rasgó la noche, impactando en un árbol cercano a su posición. Elena apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría cuando escuchó el sonido distante pero inconfundible de sirenas aproximándose. El inspector López había adelantado la operación, quizás previendo el peligro. «¡Policía! ¡La casa está rodeada!», resonó una voz amplificada desde la carretera principal. La situación se convirtió rápidamente en un impasse tenso. Luces tácticas iluminaron la propiedad mientras oficiales tomaban posiciones estratégicas. El hombre que cargaba a Sofía retrocedió hacia la casa, usando a la niña como escudo. «Salgan ahora o no volverán a ver a la niña», gritó desde una ventana del segundo piso donde apareció brevemente con Sofía parcialmente visible a su lado. Elena, sobrepasada por un instinto primario que anulaba cualquier racionalidad, corrió hacia el perímetro policial, ignorando las advertencias de Méndez. Atravesó la línea de oficiales antes de que pudieran detenerla y avanzó hasta un punto donde Sofía pudiera verla. «¡Sofía!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Sofía! ¡Soy mamá!». Lo que siguió ocurrió en cuestión de segundos. La niña, escuchando la voz familiar, giró bruscamente la cabeza. Sus ojos se abrieron enormes al reconocer la figura de su madre, distrayendo momentáneamente a su captor. Ese instante de distracción fue todo lo que el equipo táctico necesitaba. Con precisión coordinada, irrumpieron en la propiedad. Se escucharon disparos, gritos y órdenes firmes. Miguel corrió hacia la casa ya parcialmente asegurada, seguido de cerca por Elena. En el caos de la operación, uno de los secuestradores logró escapar por una salida trasera, perdiéndose en la espesura del bosque. El otro fue reducido y esposado mientras gritaba amenazas incoherentes. Elena y Miguel fueron conducidos hasta una habitación en el segundo piso, donde encontraron a Sofía. La niña estaba encogida en un rincón, visiblemente asustada. Cuando Elena intentó acercarse, Sofía retrocedió instintivamente. «Lucia», murmuró, usando el nombre que le habían impuesto. «Me llamo Lucia». El corazón de Elena se fragmentó al escuchar esas palabras, pero Miguel, con sorprendente calma, se arrodilló a distancia prudente y comenzó a cantar suavemente la misma canción de cuna que le cantaba cada noche antes de su desaparición. La melodía familiar pareció atravesar las barreras del miedo y la confusión.
Sofía detuvo su retroceso, observando con ojos muy abiertos al hombre que cantaba. 3 meses después, en una nueva casa en otra ciudad, elegida por seguridad, Sofía jugaba en el jardín cercado. Su recuperación era un proceso lento y complejo, con avances y retrocesos. Aún tenía pesadillas frecuentes y momentos de confusión sobre su identidad, pero cada día parecía reconectar más con quien realmente era. «Sofía, es hora de merendar», llamó Elena desde la puerta trasera. La niña se giró, sosteniendo un pequeño conejo de peluche desgastado. Sonrió tímidamente y respondió: «Ya voy, mamá». En la mesa de la cocina permanecía abierto el archivo enviado por Méndez, mostrando investigaciones en curso en 6 países diferentes sobre el misterioso coleccionista. Un recordatorio silencioso de que, aunque un corazón había sido encontrado y salvado, otros todavía esperaban por justicia.